Juan capítulo 10, versículo 10 dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Sí? No se me distraiga nadie, quiero que me sigan. Y en todo caso, si pueden anotar los versículos, anótenlos y después los leen en casa. Yo se los voy leyendo acá porque quiero ir rapidito. Juan está diciendo que el ladrón ¿quién es? Satanás. Él no vino sino para hurtar y matar y destruir. Jesús dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Sí? ¿A qué vino Jesús? A darnos vida, para que tengamos vida y vida en abundancia. La pregunta que yo quiero hacerte es: antes de Jesús, ¿no había vida? ¿No tenía vida la gente? Tenía vida, pero tenía una vida que se conoce como vida bios, que es la vida biológica que todos tenemos. Vida bios. ¿Sí? Es la vida que todo ser humano recibe. Pero esa no es la vida que Jesús vino a darnos. Porque todos, antes de que Jesús, por lo menos los que vivían por aquel entonces, todos antes de que Jesús viniese a esta tierra, tenían vida bios. Lo que les faltaba es la vida, que ahora te voy a mostrar cómo se llama, que es la vida que el hombre perdió en el Edén. El hombre, cuando peca en el Edén, muere espiritualmente, es decir, pierde la vida que Dios le había otorgado, que es la vida Zoé. La vida Zoé es la vida que Dios le dio al hombre en el Edén. Esa vida Zoé es la vida increada, es la vida que no se puede crear. La vida humana, la biológica, sí se puede crear. Necesitas en todo caso de un hombre y una mujer para que haya vida biológica. Sabemos que es un milagro que Dios está detrás de esa vida también. Pero la vida que el hombre recibe en el Edén es una vida increada, es la vida de Dios, la vida eterna de Dios. Dios no había pensado al hombre como un ser eterno, viviente. ¿Sí? Entonces, cuando el hombre peca, muere espiritualmente. Ahora tenía dos alternativas, dos caminos. Cuando Jesús viene, podía o ser salvo eternamente o morir eternamente. Pero la idea de Dios es que esta vida Zoé, el hombre la tuviera siempre. El hombre la menospreció en el Edén y la rechazó y por ende murió. Vivía solamente con la vida bios, la vida biológica. ¿Sí? ¿Se entiende? Esa es la vida que viene de Dios, la vida Zoé. Entonces, cuando Jesús viene y dice: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, lo que está diciendo es esto: ustedes estaban vivos biológicamente hablando, pero yo he venido a darles una vida que no tiene que ver con la vida biológica, sino que es la vida increada, la vida eterna de Dios. A eso he venido. Y esa es la vida abundante que Jesús nos ofrece. ¿Sí? ¿Me siguen? Esa es la vida abundante que Jesús vino a ofrecernos. Y en Él, la vida abundante no tiene que ver con algo, tiene que ver con todo. Es decir, cuando nosotros estamos en Cristo, no recibimos solamente algo, recibimos todo lo que está en Cristo. Por estar nosotros dentro de Cristo, recibimos todo lo que Él tiene para darnos. ¿Sí? ¿Me siguen? Esa vida es recibida nuevamente a través de Jesús. ¿Cómo? Cuando nos arrepentimos y rendimos nuestra vida por completo a su señorío. Es decir, Él otorga esa vida, Jesús otorga esa vida abundante a todos aquellos que se arrepienten, no a los que no se arrepienten. Los que no se arrepintieron hasta el día de hoy siguen viviendo esta clase de vida, pero no tienen la otra vida, que es la vida Zoé. No todo el mundo tiene la vida abundante que Jesús ofrece. Solo aquellos que se han arrepentido. ¿Sí?
Por eso Jesús le dice a Nicodemo en Juan capítulo 3 que debe nacer de nuevo. Él tenía, la vida bios. Estaba en la iglesia, era un hombre que sabía muchísimo de Biblia, pero no había adquirido esta vida, la vida Zoé, la vida increada, eterna de Dios. Por eso Jesús lo mira y le dice, vos necesitas nacer de nuevo. Y este hombre, como no entendía, dice, pero ¿cómo es posible que un hombre mayor pueda volver a entrar nuevamente en el vientre de su madre? Y entonces Jesús lo mira y le dice, pero vos siendo maestro de la ley, ¿no entendés lo que te estoy diciendo, cabezón? Si no nacés del Espíritu, no podrás entrar al reino. No le dice no podrás entrar a la iglesia, le dice no podrás entrar al reino. ¿Sí? Entonces, la vida Dios la tenemos todos, cristianos y no cristianos. El tema es saber si nosotros tenemos la vida Zoé de Dios dentro nuestro. La vida eterna, la vida no creada, esa vida que solamente en Dios podemos obtener a través de Jesús. Si no, no hay vida abundante en nosotros. Podemos ser un Nicodemo. Podemos ser una persona que conocemos la Biblia de lado a lado, de tapa a tapa. Podemos ser una persona que participe de todas las reuniones. Podemos ser una persona que no se pierde ningún culto, pero sin embargo podemos estar viviendo solamente la vida Dios y no la vida Zoé, la vida abundante de Dios. A eso vino Jesús. A eso vino Jesús. ¿Sí? ¿Me van siguiendo hasta ahí? Juan 1:14 dice, en Él estaba la vida. ¿En Él quién? En Jesús estaba la vida Zoé, no la vida Dios, no la vida biológica. ¿Sí? ¿Me siguen? En Él estaba la vida eterna, la vida Zoé, esa vida que no se puede crear por métodos o medios humanos. En Él estaba la vida, y la vida Zoé era la luz de los hombres. Quiero que entendamos esta diferenciación porque es fundamental. Es ahí donde tenemos que saber que no todo el que viene a la iglesia es cristiano, o es creyente, o ha nacido de nuevo, tiene la vida abundante de Dios. Y esa es la pregunta que nos tenemos que hacer nosotros. ¿Yo tengo la vida abundante de Dios, esa vida increada, esa vida que no puedo recibir por medios humanos? ¿La tengo dentro mío? Porque si yo tengo eso, entonces yo tengo la vida abundante de Dios. Por lo tanto, voy a experimentar al Dios de la abundancia. ¿Amén? Guarda con eso. Adán recibió esa vida en el Edén. Adán recibió la vida eterna, la vida no creada por hombres en el Edén, pero la menospreció, la desechó, la desperdició y produjo todo lo que produjo hasta el día de hoy. Dolor, tristeza, angustia, desesperanza, tinieblas, oscuridad. Cuando una persona vive en tinieblas, todavía no ha recibido la vida abundante. Porque la vida Zoé era la luz de los hombres. Cuando una persona vive en oscuridad o en pecado, todavía no recibió la vida abundante de Dios. Todos nosotros tenemos esa vida Dios. La pregunta que yo te quiero hacer en esta mañana es, ¿tenés la vida Zoé de Dios? ¿La vida abundante de Dios? Yo espero que sí, porque si no, tenemos un conflicto. No podemos disfrutar de las bendiciones de Dios a través de Cristo si no tenemos esa vida abundante de Cristo en nosotros. Porque todo está en Él. Jesús no vino a dar vida abundante en términos materiales. Eso puede ser que te lo otorgue. Esa es la parte que más le gusta a la gente. Cuando vos le hablas a la gente de que Jesús te va a bendecir, paran la oreja. Ahora, decirle que Jesús te va a bendecir, pero primero tenés que ser santo, ahí ya no gusta tanto. Porque la demanda es otra. Ahora, la vida abundante es para gente que se arrepintió de sus pecados. Para gente que entendió lo que Jesús vino a hacer. Va a haber abundancia no solo de pan y de recursos, sino también de amor,
paz, gozo, fe, paciencia, bondad, templanza y todo el fruto del Espíritu. ¿Sí? ¿Amén? Algunas cosas que ponen de manifiesto si vos y yo portamos la vida zoé de Dios. Mirá lo que dice Colosenses. Vamos a buscar Colosenses. Acompáñenme, por favor. Colosenses capítulo 2. Versículos 6 y 7. Colosenses capítulo 2, versículos 6 y 7 dice: Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando ¿en qué? En acciones de gracias. Lo primero que yo quiero decirte es que la vida zoé, cuando vos recibís la vida de Dios, la vida abundante de Jesús, lo primero que tiene que haber en nosotros, o una de las cosas que tiene que haber en nosotros, es que vamos a abundar en acciones de gracias. ¿Qué es una acción? Un hecho. Algo que yo hago, no hago algo que hablo. Por eso cuando el salmista decía, entraré por tus puertas con acciones de gracia, lo que está diciendo es, no voy a entrar hablando, voy a entrar haciendo. Cuando decimos, hoy tenemos culto de acción de gracias, por ejemplo, significa que vos vas a hacer algo para demostrar tu gratitud a Dios. No que vas a decir algo. Las acciones de gracia significa eso, es una acción. Yo hago algo que pone de manifiesto mi gratitud a Dios. ¿Sí? Entonces, acciones de gracias, la abundancia de acciones de gracias pone de manifiesto que hemos recibido o no la vida de Cristo, la vida zoé. No puede haber una persona que diga, yo recibí la vida eterna de Cristo, la vida eterna de Dios, y que sea un desagradecido. No puede haber. No es coherente. Por eso Pablo dice, abundando en acciones de gracia, no en palabras, en acciones. Señor, te agradezco lo que hiciste y te lo demuestro. Señor, te agradezco lo que hiciste y te lo demuestro. Señor, te agradezco por esto y te lo demuestro. Acciones de gracias. ¿Sí? ¿Son palabras? No. Las palabras son geniales, pero estamos hablando de abundar en acciones de gracias. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que aprender. Cada vez que venimos delante de la presencia de Dios, tiene que haber en nosotros acciones de gracias. Acciones de gracias. Ser agradecido por todo lo que Dios nos ha dado. Por todo. La pregunta es, ¿de qué manera estás demostrándole tu gratitud a Dios en este tiempo? ¿De qué manera estás diciéndole al Señor, Señor, yo abundo en acciones de gracias? Y te agradezco hoy, y te agradezco mañana, y te agradezco pasado. ¿De qué manera? No puede haber un cristiano desagradecido, alguien que diga yo recibí la vida eterna de Dios a través de Jesús y soy un desagradecido. No es coherente, no existe tal cosa. No es coherente. Tiene que haber en nosotros abundancia de acciones de gracias. La vida zoé de Cristo, de Dios, a través de Jesús, no puede manifestar queja. La vida abundante de Cristo en nosotros nos hace abundar en acciones de gracias. Es decir, Señor, gracias por todo lo que me das. No critico, no me quejo, te agradezco. La vida zoé, la vida de Cristo en nosotros, nos lleva a ser agradecidos. No a quejarnos.
Ahora, ¿saben cuánta gente creyente hay que se vive quejando? Está lloviendo, hace un sol de aquello, hay viento, no hay viento, esto, aquello. Y vos decís, ¿y de qué manera estás abundando de esa forma en acciones de gracia? Si no te gusta la lluvia, por lo menos no te quejes. No me gusta la lluvia, esa es la realidad. Y lo digo muchas veces, no me gusta. Pero cuando llueve, evito abrir mi boca para quejarme. Agradezco el día de vida. Me enfoco en eso. Señor, gracias por este día de vida. Gracias por el descanso. Gracias porque hoy tu misericordia y tu bondad se renovaron sobre mi vida. Gracias, Señor. Esa tiene que ser nuestra declaración. Acciones de gracia, abundancia de acciones de gracia. La queja, escucha esto, la queja es la vida que ofrece Adán post caída. La queja es la vida que ofrece Adán post caída, después de la caída. Porque mientras Adán y Eva estuvieron en perfecta comunión con Dios en el jardín del Edén y veían todo lo que Dios les había provisto, no tenían razones o motivos para quejarse. ¿De qué se iban a quejar? Si tenían abundancia de todas las cosas. Dios bajaba y se paseaba en medio de ellos y charlaba con ellos. No tenían necesidad de nada. ¿De qué se iban a quejar? La queja nace después de la caída. Entonces, cuando nos quejamos por algo, probablemente tengamos que ir a la cruz otra vez y crucificar la queja, porque la queja es la vida, es parte de la vida que ofrece Adán después de la caída. Después de la cruz, después de semejante sacrificio, no hay razones para permanecer en queja. No tenés argumentos para quejarte. ¿Qué te falta? No, a mí me falta esto, aquello, lo otro, y te cuento. No, estás pensando mal. Estás pensando mal, estás mirando cosas que te distraen del verdadero propósito de Dios para tu vida. A vos no te falta nada. La única forma para que vos me digas a mí me falta todo es que te falte Cristo. ¿Vos tenés a Cristo en tu vida? ¿Jesús es el Señor de tu vida? ¿Es el Salvador de tu vida? Si te morís en este momento, ¿a dónde vas? Al cielo, perfecto. Entonces no te falta nada, porque el que está en Cristo está completo en Él, dice la palabra. No nos falta nada. No nos falta nada. Aprendamos a vivir a la luz de la eternidad, no a la luz de la temporalidad. Y entonces nuestra vida se resuelve. Cuando vos mirás a Cristo, tu vida se resuelve. No te falta nada. Nunca lo ves a Jesús diciendo, che, no me dieron una casita para nacer, no me dieron un hotel 5 estrellas para nacer, tuve que ir a nacer con los animales. Nunca se quejó, nunca lo veo a Jesús quejándose. Entonces, cuidado con la queja. La queja es lo que sucede después de que Adán cayó. Después de que Adán cayó, empezó la queja. Y ahora vamos a ver otra cosa más. La queja, anotate esto, no refleja la vida sobre de Dios. Refleja la vida de Adán post caída. ¿Cuándo una persona se queja? ¿Cuándo se queja una persona? Uno se queja generalmente cuando le duele algo. Bueno, después de una caída hay dolor. Juan 14:6. Dice, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy el camino y soy la verdad y la vida. O sea que la vida abundante que Él vino a ofrecer, Él dice, yo he venido a ofrecer, he venido a darles vida y vida en abundancia. Y ahora viene Jesús nuevamente y dice, yo soy la vida. O sea que la vida abundante que Él nos vino a ofrecer es su propia vida. La vida abundante que Él nos ofrece es su propia vida.
La única manera de que Él pudiera entregarnos esa vida era entregando la suya, aceptando ser partido en la cruz del Calvario. La vida que Jesús nos viene a ofrecer es su propia vida. Cuando Él dice, yo he venido a darles vida y vida en abundancia, y después dice, yo soy la vida, lo que Él está diciendo es, mi vida es la vida que usted necesita para tener vida abundante. ¿Sí? Entonces era necesario que Él fuera a la cruz. La vida abundante solo se encuentra en Él. Él es la única vida que Dios considera como tal. Fuera de esa vida hay muerte. Quien no tiene al Hijo no tiene la vida y entonces para Dios está muerto. Aquel que no tiene a Cristo en su vida tiene vida bios, pero no tiene vida zoé, está muerto. Aunque venga todos los domingos a la iglesia, aunque cante, aunque haga lo que haga, si no tiene la vida zoé de Dios, si no se arrepintió y no recibió esa vida eterna, esa vida abundante, está muerto. Entonces, aunque venga a la iglesia y cumpla con las tradiciones cristianas evangélicas, para Dios no está vivo. Para Dios no hay vida. No importa cómo se llame, quién sea, cuántos recursos tenga en su mano, ni cuántos títulos pueda ostentar, si no tiene al Hijo, entonces todavía está muerto. No hay vida abundante. Y te vuelvo a repetir, la primera demostración de una vida abundante es que abunda en acciones de gracias. Agradece, no se queja, agradece. Gracias, Señor, por el día, aunque llueva. Gracias, Señor, por lo que me das en la mesa, aunque no sea un asado, aunque no sea, no sé, lo que a vos te guste. Gracias, Señor, por lo que tengo, por lo que me das. Gracias, Señor, por esto. Aún agradece por las pruebas. Vida abundante. ¿Cómo sé otra señal si tengo esa vida? Mirá lo que dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 14. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 14. Primera de Juan, no el Evangelio, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 14 dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos ¿a quién? A los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Esa es otra señal clara de una persona que tiene la vida abundante de Dios. Yo no entiendo cómo hay gente que prefiere muchas veces estar en otros lugares antes de estar con sus hermanos. No lo entiendo. Quiero decirte que si vos vas al cielo, vas a pasar toda una eternidad con tus hermanos en Cristo. No entiendo por qué mucha gente prefiere estar, o sí entiendo, pero hay mucha gente que tristemente prefiere estar en otros lugares y no con sus hermanos en la iglesia. Vos le decís, che, ¿vamos a hacer tal cosa? Nah. Prefieren estar en otros lugares. No lo entiendo. La semana anterior te hablé acerca de la importancia que tiene el compartir y preocuparse por los que están a nuestro alrededor. Darles de lo que Dios nos va dando para no cortar esa cadena de bendición y abundancia divina sobre nuestra vida. Ahora viene Juan y la remata y nos dice que si no amamos a los hermanos, entonces todavía estamos muertos espiritualmente. Si vos no podés amar a tu hermano, a tu hermana, en la fe, entonces vos estás muerto espiritualmente. Cuidado con este tipo de cuestiones. Pero yo no. La Biblia es clara. La Biblia dice que una demostración de que hemos pasado de muerte a vida es que amamos a los hermanos. Los amamos. No importa cómo sean, los amamos. No importa cómo estén viviendo, si les cuesta o no les cuesta, ese no es un problema tuyo. Vos y yo somos llamados a amar a nuestros hermanos. Es la demostración más clara de que hemos pasado de muerte a vida. Mirá lo que dice 2 de Corintios 8, 1 y 2. 2 de Corintios 8, 1 y 2. Dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia,
que en grande prueba de tribulación, ¿cómo era la prueba? Grande. En grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Yo cuando leí esto esta semana dije, no puede ser. ¿Sabés que la Macedonia era un lugar, para que ustedes se ubiquen geográficamente, en el norte de Grecia? Era un lugar en el norte de Grecia, Macedonia. Ahí había varias iglesias que el apóstol Pablo había fundado. Entonces, esa gente, por todo lo que había pasado durante la conquista de los romanos habían tomado ese lugar, habían conquistado y habían saqueado todas las riquezas que había en ese lugar. Entonces, Pablo empieza a fundar dos iglesias, una en Corinto y otra en Acaya. Dos lugares en donde Pablo establece iglesias, pero esas iglesias eran pobres. ¿Por qué? Porque el lugar en el que estaban ubicadas era pobre. La gente había perdido las riquezas que el lugar supo tener a manos de los romanos. Entonces Pablo le escribe a esta gente y le cuenta esto. A los de Corinto le escribe, y a todos los que iban a leer las cartas de Pablo, inclusive a nosotros, y nos dice: hermanos, les hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que aunque estaban en grande prueba de tribulación, escuchad esto, estaban en grande prueba, una tribulación grande, abundaban en gozo, dice ahí. Abundaban en gozo. ¿Abundaban en qué? En gozo. Pero no tenían un mango muchas veces. ¿Por qué razón? Porque los habían empobrecido los romanos. Y a veces no tenían lo suficiente o lo que quisieran tener. Sin embargo, no perdían el gozo. Cuando una persona pierde el gozo por alguna circunstancia temporal, lo que yo me pregunto es: ¿habrá recibido la vida abundante de Dios? Porque nadie te puede quitar el gozo. Nada te puede quitar el gozo. El gozo es fruto del Espíritu Santo que está dentro tuyo. Y si Cristo es la vida abundante, el Espíritu Santo es el reflejo de esa vida abundante que yo he recibido. Entonces nadie me puede quitar, nada ni nadie me puede quitar el gozo. No existe eso, perdió el gozo. No, la pregunta es: ¿tiene vida abundante? ¿Recibió la vida abundante de Cristo? Porque si no la recibió, entonces no tiene gozo. Es lógico que se desanime por cualquier pavada. Es lógico, es lo esperado. ¿Cómo te vas a poner mal porque algo no te salió? ¿Cómo te vas a poner triste o vas a perder el gozo porque algo no está funcionando? Esta gente estaba en un lugar de pobreza. Sin embargo, la tribulación era grande. Sin embargo, Pablo dice: abundaban en gozo. Porque me podrán quitar todo lo material, pero no me van a poder quitar lo que tengo adentro, la riqueza mayor que tengo dentro mío. Pero no termina ahí, dice: y su profunda, ¿cómo era la pobreza? Profunda. Yo creo que ninguno de nosotros acá sabe lo que es verdaderamente una profunda pobreza. Nos quejamos de lleno a veces. Nos de lleno. Yo algunas veces los mandaría a vivir allá a Israel. Ayer hablábamos con ella y decíamos, ¿cómo hace la gente para vivir ahí? Se acostumbran. Se acostumbran a vivir en lugares así. Vos y yo que estamos de este lado del mundo, nos quejamos porque no podemos comprarnos ciertas cosas. Allá la gente lucha por sobrevivir. Cuando suena la alarma, los chicos en el jardín están entrenados para ya saber cómo reaccionar frente al sonido de la alarma. Nosotros acá nos quejamos porque llueve.
allá ellos quisieran que solamente fuera una lluvia de estas y no una lluvia de drones como los de anoche. Entonces cuando yo entiendo eso, digo, ¿cómo yo no voy a agradecer lo que Dios me ha dado? Nosotros no sabemos lo que es la profunda pobreza. No lo sabemos. Gracias a Dios no lo sabemos. Cuando hablo de profunda pobreza, es de pasar días y días sin comer. Hay gente que pasa días, semanas enteras. Hablo de niños y hablo de adultos que no tienen para comer. Quisieran tener lo que vos tenés en tu mesa. Entonces, cuando pienses en abrir tu boca para quejarte por algo, pensalo 2 veces. Porque a lo mejor estés pecando y ofendiendo a Dios. No tenemos argumentos para quejarnos. Hay gente que yo la escucho a veces se queja de cualquier estupidez, cristianos. Yo digo, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que vos te quejes porque no lograste esto? No sé vos, pero yo considero que tengo mi vida resuelta. No sé vos, pero yo considero que tengo mi vida resuelta. No tengo motivos para quejarme. No tengo motivos para quejarme. Si me quejo, es porque soy un ingrato, un desagradecido. Cuidado. Dice, y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Lo que Pablo está diciendo acá es que a pesar de que la prueba era grande, sin embargo, a pesar de esa prueba grande, ellos abundaban en gozo. Y aunque la pobreza era profunda, abundaron en riquezas de su generosidad. Estas iglesias estaban atravesando un tiempo de gran prueba, sin embargo, abundaban en gozo, no lo perdieron. No creas eso, ahí perdió el gozo. No existe tal cosa como eso. Cuando alguien pierde el gozo, la pregunta que vos te tenés que hacer es, ¿alguna vez tuvo vida abundante? No existe tal cosa como perdió la fe. La pregunta es, ¿alguna vez tuvo vida abundante? Porque amor, paz, paciencia, gozo es fruto del Espíritu que se supone que está dentro tuyo. Entonces nadie te puede quitar eso. No hay prueba tan grande que nos haga perder la fe. No existe eso. Porque si no estamos diciendo que la prueba es más grande que el Dios que está dentro nuestro. No existe, perdió la fe, no existe eso. Guarda con las cosas que decimos. Si alguien perdió la fe, la pregunta que yo me tengo que hacer es, ¿alguna vez tuvo vida abundante? Cuidado con ese tipo de declaraciones. Pablo estaba reuniendo ofrendas para ayudar a los cristianos pobres que había en Jerusalén. Y es ahí que destaca la generosidad de estos macedonios, que aún en medio de su pobreza, ellos levantaron una gran ofrenda que no tiene que ver con cantidad, tenía que ver con la actitud del corazón. Mirá lo que dice el versículo 3 y 4 de ahí, de 2 de Corintios. Dice 3 y 4, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Esta gente que no tenía aparentemente muchos recursos, por lo que la Biblia dice, ¿sabéis qué hacían? Iban a Pablo y le decían, Pablo, por favor no nos dejes afuera de este privilegio. Queremos ofrendar para nuestros hermanos que están en Jerusalén que la están pasando mal. No nos dejes afuera, Pablo. Por favor, dejarnos ofrendar para nuestros hermanos que están en Jerusalén. Y eran pobres, profundamente pobres. Sin embargo, cuando estaba Pablo reuniendo una ofrenda, Pablo nunca les impuso, ustedes tienen que ofrendar. Pero la actitud que había en ellos era, tenemos poco, pero igual queremos ser partícipes, no nos queremos perder este privilegio de servir a los santos.
¿Vos considerás un privilegio cuando ofrendás y cuando diezmás y cuando entregás tus cosas para el Señor? Eso lo hace solamente una persona que recibió vida abundante y que está seguro de lo que cree. Porque si no, te duele el alma y la billetera. No, ¿cómo voy a ofrendar? ¿Cómo voy a entregar esto? No, mucho. ¿En base a qué? ¿En base a qué? Esta gente era profundamente pobre y le pedían a Pablo, por favor, no nos dejes fuera de este privilegio. Queremos servir a nuestros hermanos que la están pasando mal. Queremos aportar para ellos. Gente así necesitamos hoy. Gente que no esté mirando, a ver, puse 10, puse 10. No, gente que diga, para mí es un privilegio, aun si tengo que dar mi vida por amor a mis hermanos. Nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus hermanos, dijo Jesús. Pero claro, antes de poner la vida, si no podés poner la billetera, si no podés servir a tus hermanos con lo que Dios te va dando, ¿qué vas a poner la vida? Es un privilegio dar para la obra, es un privilegio participar del servicio para la obra de Dios, para servir a nuestros hermanos, donde quiera que sea. Es un privilegio dar. ¿Amén? Amén. Cuando lo haces con alegría y gozo o te duele. No existe tal cosa, dar hasta que duela. No existe. Si la Biblia dice que Dios ama al dador alegre, no dice que Dios ama al que le duele dar, aquel que sufre dando. No, la Biblia dice que Dios ama al dador alegre. ¿Sí? Eso habla de lo que hay en nuestro corazón. Mirá lo que dice Filipenses, capítulo 4, versículo 10 al 13. Dice, en gran manera me gocé del Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El apóstol Pablo felicita acá a los hermanos que habían contribuido para sostenerlo a él. Entonces dice, yo he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé lo que es tener necesidad y sé lo que es tener abundancia. Pero independientemente de ello, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso lo puede hacer una persona que entendió dónde está la vida abundante, en qué radica la vida abundante. No hay otra manera de hacer semejante declaración si no hay una comprensión de quién es el Cristo que te habita. No hay forma. Cuando pasa necesidad, el cristiano que no entendió esto, ¿sabe qué hace? ¿Dónde está Dios? ¿Y por qué Dios permite esto? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? ¿Y por qué Dios no hace tal cosa? Eso lo hace el cristiano que no entendió lo que ha recibido. Y si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. O sea, que vivamos o que muramos, somos del Señor. Eso es lo que dice Pablo. Entonces, ¿por qué te preocupas? ¿Sabés cuál es el problema? Que estamos tan aferrados a la tierra que no nos queremos ir de la tierra. Sabemos que en algún momento quizá el Señor nos llame y ponemos la esperanza como... Pero en realidad estamos tan aferrados a las cosas de la tierra que no queremos morirnos. Entonces queremos seguir viviendo acá. Queremos estar cuidando de las cosas que hemos recibido. Estamos muy aferrados a la tierra. Es verdad que la abundancia que más nos gusta es la material, la de recursos, pero ¿qué sucede en nuestra vida cuando por alguna circunstancia Dios permite que pases por periodos de escasez? Sea porque Dios te prueba o porque vos malgastaste lo que tenías. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Generalmente cuando eso ocurre pensamos que Dios nos ha olvidado.
Cuando hay periodos de escasez, pensamos que Dios nos ha olvidado. No le decimos al Señor, Señor, perdóname porque seguramente yo hice algo mal. Pensamos que Dios se olvidó de nosotros. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Jesús dijo y les dijo a los que estaban ahí escuchándolo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. En la época de Jesús también había muchas personas que tenían muchos recursos y muchos bienes, y Jesús viene y les dice: cuidado, cuidado, porque la vida del hombre no consiste en todo lo que tiene. Y si no consiste en la cantidad de bienes que el hombre tiene, ¿en qué consiste? En hacer su voluntad. En hacer su voluntad. El pensar en poseer más y más conduce solo a la avaricia, y la avaricia es un pecado que trae condenación. Cuando vos pensás en solamente tener para acumular y nunca compartir, nunca ayudar a otros, estás pensando de manera egoísta, y eso es pecado. Y la avaricia como pecado trae condenación. Dios condena la avaricia. ¿Sí? Hay gente que no duerme de noche pensando en cómo hacer más dinero. Tienen de sobra, podrían vivir tranquilamente 3, 4 generaciones hacia adelante, pero sin embargo no duermen de noche pensando en cómo hacer más dinero. No les falta nada, pero ellos quieren más y más. Empresarios, gente de negocios que aunque podrían vivir ellos y los suyos por varias generaciones, no tienen paz porque están afanados pensando en cómo hacer más dinero. Vos no tenés que pensar cómo hacer más dinero, vos tenés que pensar cómo hacer más la voluntad de Dios. ¿De qué manera puedo expresar la vida abundante de Cristo a través de mi vida? Cuando buscas primero el reino, todo lo demás viene como añadidura. Entonces Jesús viene con esta declaración, le habla a la gente presente, pero puntualmente quizá a alguno le resulte familiar esto. Le habla a 2 hermanos que estaban peleándose por una herencia. Me acordaba de alguna gente que conozco yo, que se pelea por herencias. 2 hermanos que lo miran y le dicen: Señor, mirá que mi hermano no quiere compartir esto conmigo. Y Jesús viene y le dice: ¿y a mí quién me puso por juez entre ustedes? Y viene y les dice: guarda, cuidado con la avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee. Amén. Cuando la Biblia habla de vida abundante, ya entendimos que es la vida de Jesús. Cuando decimos que el Espíritu Santo vive dentro nuestro, lo que tenemos es la vida abundante dentro nuestro. Y su fruto es fruto abundante. Amén. O sea, hay amor, hay gozo, hay paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, todo eso en abundancia. No tenés que pedirle a Dios: Señor, dame paciencia. Ya la tenés. Y la tenés abundantemente. Lo que va a suceder es que vas a tener que desarrollarla, ponerla por obra en medio de las circunstancias que te toca enfrentar. Señor, dame paciencia. Ya la tenés. Ejercitala. Señor, dame amor para amar. No tenés que pedir amor, ya lo tenés. Nunca un problema X debiera quitarte o robarte la paz, porque la paz que tenés, ¿cómo es? Abundante. Nunca un problema X puede superar la fe que tenés, porque ¿cómo es la fe? Abundante. Nunca un problema X puede superar o quitarte el gozo, porque el gozo que tenés es abundante. Abundante. Abramos nuestros ojos y entendamos. Estamos del lado correcto. Estamos del lado ganador. O si yo lo único que necesitamos es a Jesús, no necesitamos otras cosas por las que vivimos preocupados y afanados, no. Necesitamos que Jesús esté ahí. Y si Jesús está, hay abundancia. ¿Sí? Primera de Timoteo 6:17 dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas,
sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. A los ricos de este mundo, dice, deciles que no pongan su esperanza, su confianza en las riquezas que tienen, porque son inciertas. Hoy las tienen y mañana quizás no. Y vos querés tener las riquezas que ellos tienen. ¿Y cómo son las riquezas de este mundo? ¿Cómo son, según el texto? Inciertas. Tu mayor riqueza no es lo que vos tenés en la billetera, no debiera ser lo que vos tenés en la billetera, debiera ser Jesús. Entonces la riqueza de este mundo, dice, de este siglo, o a los ricos de este siglo, que ponen la esperanza en las riquezas que tienen, hoy las tienen, mañana no sabés. Y por eso cuando las pierden, se quitan la vida, se suicidan, entran en depresión, porque son inciertas. Ahora dice, decirles que pongan la esperanza en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia, para que las disfrutemos. Mientras vos te amargás, mientras vos te pones mal por algo, te estás privando de disfrutar la abundancia que en Cristo ya tenés. Mientras vos te bajoneás y te deprimís y te das manija por lo que todavía no tenés, te perdés de disfrutar la abundancia que en Cristo tenés. Y dice, abundancia nos da todas las cosas en abundancia para que las puedas disfrutar. No solamente abundancia tiene que ver con cosas materiales. Por favor, quitemos esa imagen de nuestra mente. Dios quiere darnos abundancia de salud, abundancia de relaciones que nos bendicen, abundancia de vínculos sanos que nos fortalecen en la fe, abundancia de proyectos, abundancia de metas. ¿Para qué? Para que las disfrutemos. Una vez que las logres, disfrutalas. Abundancia de recursos, abundancia de creatividad. Abundancia de creatividad. ¿Por qué razón? Porque esa es la abundancia que Dios quiere que vos disfrutes. Que cuando estás haciendo aquello que te apasiona, lo disfrutes. ¿Estás con los chicos? Que lo disfrutes. Entonces la abundancia de Cristo, abundancia se hace presente ahí. Ah, gracias Señor. No solo por el trabajo, sino porque esto me apasiona. Disfrutar todas las cosas. ¿Es bueno Dios o no? Disfrutar la bondad de Dios. ¿Te da Dios un techo, sí o no? Disfrutalo. ¿Estás bien empilchado? ¿Estás bien abrigado? Disfrutalo. ¿Tenés comida para el mediodía? ¿Sí o no? Disfrutalo. Cuando estés frente al plato, gracias Señor. Lo disfruto. No importa lo que sea, vos me lo diste. Eso es lo que tenemos. Nos falta a los cristianos abrir nuestra cabeza, disfrutar todas las cosas. Mañana cuando te levantes, si te toca despertar, gracias Señor por un día más. Lo voy a aprovechar, lo voy a disfrutar. No importa si llueve. No importa si llueve. Pero lo voy a disfrutar. Amén. Vamos rapidito, mánquenme unos minutos, por favor, que quiero terminar con este tema hoy. Romanos 5:17 dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, ¿quién es ese uno? Adán. Si por la transgresión de uno reinó la muerte, Adán, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Romanos 5:17. ¿Abundancia de qué? De la gracia. Recibimos a través de Jesús abundancia de la gracia. Yo no merecía que Dios me amara a través de Jesús, pero abundó la gracia. ¿Sí? Abundó la gracia.
Romanos 5:20, ahí nomás dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó ¿qué? La gracia. Eso es lo que vos y yo hemos recibido, abundancia y sobreabundancia de gracia. ¿Qué significa esto? Que nunca el pecado será mayor que la gracia. Cuando vos y yo nos equivocamos en algo, pecamos en algo, nunca ese pecado colmará, pasará o sobrepasará la gracia que Dios tiene por nosotros o que ha derramado en nosotros. ¿Sí? Porque cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Nunca el pecado será más grande que la gracia de Dios. Nunca existirá un pecado que la gracia de Dios no pueda cubrir a través de Jesús. Nunca. Nunca. Efesios capítulo 2, versículos 4 al 7. Efesios capítulo 2, versículo 4 al 7 dice: pero Dios, que es rico en ¿qué? En misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Es decir, nos dio la vida Zoé, la vida abundante juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Dónde estás sentado vos ahora? En los lugares celestiales con Cristo. Ese es tu lugar. ¿Sí? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Cómo son las riquezas de la gracia? Abundantes. Eso es lo que vos y yo hemos recibido. Abundantes riquezas de la gracia de Dios. Abundantes riquezas, o sea, recibiste el combo completo. No hay nada fuera de Cristo que no hayas recibido. Quiero que lo podamos entender por dos razones muy poderosas. Número uno, la rica misericordia de Dios. Dios no es pobre en misericordia, Dios es rico en misericordia. Número dos, su gran amor con que nos amó. Su gran amor con que nos amó. Esas dos razones poderosas fueron las que impulsaron a Jesús, a Dios Padre y a Dios Hijo, para derramar su abundante gracia sobre nuestra vida. ¿Sí? Quiero ir terminando con esto. Volvamos al principio. El plan de Dios era darnos vida abundante, vida Zoé, vida abundante en todas las cosas. El pecado arruinó todo eso. El plan de abundancia de Dios se arruinó por el pecado del hombre. Ahora, el desobedecer a Dios trajo muerte, y evidencia de ello son dos síntomas que yo quiero que veamos. Vamos a Génesis, capítulo 3. Génesis capítulo 3. Vamos a leer desde el 16 al 19. Quiero que me presten atención porque ya estamos cerrando el mensaje y nos va a volar la cabeza lo que quiero compartirles en esta hora. Dice Génesis 3, 16 al 19. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. ¿Con qué? Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo
volverás. El dolor en la vida del ser humano es el resultado del pecado. El pecado trajo muerte y síntomas de que hay muerte son dos cosas de las que yo quiero hablarte para ir terminando. Número 1, dolor. 3 veces en esos versículos se menciona la palabra dolor. El pecado trajo dolor. ¿Sí? ¿Me siguen? El dolor en la vida del ser humano es el resultado del pecado, consecuencia de haber actuado desobedeciendo a Dios. Antes del pecado no existía dolor alguno, como tampoco lo habrá en la gloria futura. Apocalipsis 21:4 dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Es decir, Dios quiere retornarnos al diseño original. No había dolor en el comienzo. Cuando vino el pecado, comenzó a haber dolor, y en la gloria futura no habrá dolor. Otra versión dice: todas esas cosas ya no existirán más. Gloria a Dios por eso. Porque no vamos a tener razones, motivos para quejarnos. Nos quejamos porque algo nos duele. Eso es síntoma de una caída. Adán cayó. Fue destituido de la gloria de Dios. Por eso duele el pecado. Trae dolor. ¿Sí? Pero en la eternidad no habrá más dolor. No habrá enfermedad. No habrá angustia, no habrá tristeza. Vamos a disfrutar en plenitud de todas las bendiciones que el Padre ha preparado para nosotros. Pero hoy tenemos que comenzar a disfrutarlas también. Mientras estamos acá. ¿Sí? Amén. La segunda señal, o el segundo síntoma, bien digo, que el pecado produjo, además de dolor, es miseria. Es miseria. Quiero que me presten mucha atención. Es miseria. Dios maldijo la tierra por causa del pecado. Dios mismo maldijo la tierra por la actitud desobediente del hombre. Entonces, lo que antes sería fructificación sin dificultades, ahora iba a costar muchísimo. Dios maldijo la tierra. Ahora lo bueno sería mezclado con dolor. Lo que antes iba a producir sin problema alguno, ahora sería con el sudor del rostro humano. La fatiga, el cansancio, el estrés son frutos de muerte y de maldición. Y eso ha traído escasez y miseria. Antes de la maldición sobre el hombre, la tierra solo producía lo bueno. Ahora, después de la maldición, lo bueno se iba a mezclar con espinas y cardos. Y ¿sabes algo? Los espinos o las espinas y cardos ahogan todo lo bueno de Dios, la bendición y la abundancia de Dios, así como también Jesús dijo que ahogaría la palabra. ¿Sí? En el Edén se desata la maldición que obviamente trae muerte a todo. Allí se terminó la abundancia y entró todo tipo de maldición, escasez, miseria, pobreza. La fruta se echaría a perder, no habría cosecha abundante, la siembra no produciría lo esperado, el pan se llenaría de moho, el agua se contaminaría, la familia tendría problemas, los hijos se rebelarían contra los padres, habría contiendas, el trabajo y por ende el dinero sería escaso o nulo. La gente comenzaría a envejecer lenta y paulatinamente, comenzarían las enfermedades, entre tantas otras cosas que podemos mencionar, además de todo lo que ya les dije, dolor y miseria. Todo eso produjo el pecado. ¿Sí? Ahora, si mirás vos el rostro de la gente en la calle, notás estas dos cosas. Miralo, tomate esta semana el trabajo de mirar a la gente en la calle y te vas a dar cuenta que hay dolor y que hay miseria. ¿Sí o no? ¿No notás tristeza en el rostro de la gente? ¿Angustia? ¿Desesperanza? ¿Queja permanente? Síntomas del pecado en el Edén. La miseria no es ni será jamás una bendición para aquellos que creen que esto significa una bendición. No. Puede ocurrir que Dios quiera probarte por un tiempo a ver si sos capaz de amarlo a pesar de ello. Pero es solo por un tiempo. O puede ocurrir que por malas administraciones a lo largo del tiempo padezcamos situaciones de escasez, de miseria y de pobreza. Puede ocurrir, además de vivir con dolor. Y te voy a explicar por qué te estoy diciendo lo que te estoy diciendo. Romanos 8:32 dice:
el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Cómo Dios, si entregó a su propio Hijo, cómo no te va a dar juntamente con Él todo lo demás? Si ya entregó al Hijo, ¿cómo no te va a dar todo lo demás? ¿De verdad hay alguien en este lugar que pueda creer que el Padre Celestial no será capaz de darnos eso que necesitamos? ¿Hay alguien acá que diga yo, la verdad que tengo dudas de que Dios me pueda dar eso que yo necesito? Te dio el Hijo, ¿cómo no te va a dar juntamente con Él todo lo demás? ¿Me van siguiendo? Amén. Ahora, versículo 19 de Génesis 3 dice, Génesis capítulo 3, versículo 19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Cómo se soluciona esto? Cuando Dios le habla al hombre en el Edén, le dice con el sudor de tu rostro. Ahora vamos a Lucas. Ahora sí quiero que me acompañes y lo leas vos en tu propia Biblia. Lucas capítulo 22, versículo 44. Lucas 22, 44 dice, y estando en agonía, oraba más intensamente Jesús. ¿Y era qué? Su sudor, como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Dios le había dicho en el Edén al hombre, con el sudor de tu rostro vas a comer el pan todos los días de tu vida hasta que vuelvas a la tierra. Viene Jesús miles de años después y con el sudor de su rostro mientras oraba, que parecía como grandes gotas de sangre que caían a la tierra, y viene a redimir lo que inicialmente Dios había maldecido. O sea, la pobreza, la miseria y la escasez inicial, Jesús ahora viene, derrama como grandes gotas de sangre que caen a la tierra y empieza a anular la maldición del Edén. ¿Lo están viendo? ¿Lo están viendo? ¿Se está entendiendo? Lo que Dios había maldecido en el Edén, le dijo al hombre, con el sudor de tu rostro vas a comer el pan. Si tenés bien y si no tenés. Viene Jesús miles de años después y Jesús, mientras estaba a punto de ir a la cruz, empieza a orar intensamente al punto tal que sus venas, sus capilares, sus poros se rompen, y eso está comprobado científicamente que es posible, que cuando una persona está bajo un profundo estrés sus venas se rompan, se abran y caiga sangre como si fuera sangre, dice como si fuera sangre. Eso está comprobado. Por eso cuando la gente dice, ay, estoy bajo un tiempo de estrés, no saben lo que dice. Estoy estresado, ¿de qué? Estrés es lo que padeció Jesús al punto de ir a la cruz, antes de ir a la cruz, que sus venas se rompieron, los poros se abrieron y chorreaba sudor como si fuera sangre. Eso es estar bajo estrés. A veces no sabemos lo que decimos. Y Jesús empieza a derramar sudor como grandes gotas de sangre. Y de alguna manera empieza a anular lo que había maldecido Dios en el Edén. Cambia sudor por sudor. Yo espero que lo podamos entender. Porque si logramos entender esto, se nos va a despertar algo fantástico. Ahora,
Eso era el preludio, anticipo de lo que luego habría de suceder. Pero si todavía tenés dudas, quiero llevarte a Mateo 27, 27 al 29. Mateo 27, 27 al 29. Mateo capítulo 27, 27 al 29, perdón. Dice: entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole le echaron encima un manto ¿de qué? De escarlata, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida ¿de qué? De espinas, la que tenés acá, algo parecido a lo que tenés acá, y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: salve, rey de los judíos. Tremendo lo que vemos acá. Lo que el Señor empieza, lo termina siempre. Empezó, previo a la cruz, a derramar grandes gotas de sudor como si fuera sangre. Ahora, permite que le pongan una corona de espinas sobre su cabeza. Y esa corona de espinas provocó que de su frente, de su cabeza, saliera sangre. ¿Sí? Él venía a anular la maldición del Edén. Al derramar sangre de su rostro, venía a anular la maldición del Edén. Dios le dijo al hombre: con el sudor de tu rostro vas a comer del pan todos los días de tu vida. Viene Jesús, ora intensamente y empieza a despedir de su frente, de su rostro, sudor como si fuera sangre. La única manera de anular la maldición era a través del derramamiento de sangre. Entonces Jesús ahora acepta que le pongan una corona de espinas. Espinos y cardos te producirá. ¿Me están entendiendo lo que digo? Espinos y cardos, le dijo Dios en el Génesis al hombre, te va a producir la tierra. ¿Cómo era la corona de qué? Espinas. Ya no tienen por qué vivir bajo esa maldición. Eso es lo que está diciéndonos Jesús. Yo los vine a redimir de toda maldición que les fue dada. Por eso derramó su sangre, para cortar, anular toda maldición que nos fue dada. No tenemos por qué vivir mal. No tenemos por qué vivir mal. Lo único que nos lleva a vivir en dolor y en miseria es el pecado. Para eso vino Cristo, fue a orar previo a ir a la cruz y empezó a derramar gotas como grandes gotas de sangre. No obstante, culminó, porque siempre lo que él empieza lo termina. Y entonces acepta que le pongan esa corona de espinas, la misma que Dios le había dicho al hombre: espinas y cardos te producirá. Ahora yo voy a llevar esa maldición sobre mí para hacerlos libres a ustedes. Tremendo. No tenemos por qué vivir mal. No tenemos motivos para vivir mal. Si vivimos mal, es porque queremos vivir mal. Si vivimos con dolor, es porque queremos vivir con dolor. Si queremos vivir, o si vivimos en miseria, en escasez y en pobreza, es porque nosotros queremos vivir en ese estado y estamos anulando el sacrificio de Cristo. Él se hizo miserable por nosotros. Él cargó con nuestras miserias, no solamente en cuanto a pecado, sino aún en esto. Llevo la miseria que ustedes mismos eligieron cargar en el Edén. Yo me hago miserable por ustedes. La corona de espinas puesta sobre su cabeza representa que Él cargó con nuestra miseria, pobreza y escasez y nos hizo libres de ella. Ya no tenemos por qué seguir cargando todo eso nosotros.
Se tiene que terminar en tu vida y en la mía todo esto porque Jesús ya pagó. Amén. ¿No es bueno Dios? ¿No es bueno Jesús? ¿No te ama Jesús? ¿No es exageradamente generoso, grande y bueno? Él viene a recuperar la abundancia que perdimos en el Edén. Él vino a devolvernos esa abundancia que nosotros le entregamos al diablo en la mano. A eso vino Cristo, no solamente abundancia de cosas, sino abundancia de todas las cosas, de comunión con Dios, de relaciones entre nosotros. Vino a restablecer todo lo que se perdió. Su gracia abundante nos permite alcanzar no solo lo necesario, sino que mucho más de lo que pensamos o imaginamos. Pero fundamentalmente esa corona de espinas sobre su cabeza quitaba la burla y el escarnio que producen el dolor y la miseria sobre nuestra vida. La corona de espinas se la pusieron a Jesús en señal de burla. Ah, vos sos el rey de los judíos, te vamos a coronar. Y elige milagrosa y misteriosamente una corona de espinas. Cada vez que cantemos con una corona de espinas, te hiciste rey por siempre, recordá que estás diciéndole, Señor, con una corona de espinas me libraste a mí de la miseria, del dolor, de la escasez, de la pobreza. Ya no tenemos por qué vivir así. Y con esto no te estoy diciendo que Dios te va a hacer millonario, te estoy diciendo que vas a tener abundancia en todas las cosas, que nada te va a faltar, porque Él ya recuperó lo que nosotros perdimos allá en el Edén. Quiero que te lleves esto esta mañana, este mediodía. A través de Adán heredamos la maldición de la miseria, escasez, pobreza y dolor, pero a través de Jesús recibimos abundancia de todas las cosas, gozo profundo y desbordante, para alcanzar todo lo que el Padre ha pensado para nosotros. Lo que hizo Jesús con la corona de espinas sobre su cabeza fue destruir literalmente la pobreza, la miseria y la escasez hasta que Él vuelva. Y esto no es prosperidad barata, es redención de una maldición que pesaba sobre nuestra vida. Vas a tener abundancia para llevar adelante los proyectos. Vas a tener abundancia en todas las cosas, abundancia de gozo, abundancia de felicidad. Vas a poder disfrutar si aprendés esto que estamos aprendiendo esta mañana. No te puedo asegurar que serás millonario, que tendrás miles y miles de dólares, que te vas a llenar de propiedades a rabiar, pero sí puedo asegurarte que nada te faltará, ni a vos ni a los tuyos. Tendrás pan en tu mesa todos los días de tu vida, tendrás provisión para compartir con el necesitado, tendrás gozo en lugar de dolor, tendrás paz en lugar de preocupación, tendrás fuerzas nuevas en medio de la debilidad, tendrás para dar y nunca más vas a pedir prestado. Te vas a acostar y te vas a dormir sin preocupaciones. Te levantarás y andarás confiado. Tus asuntos se van a resolver de manera milagrosa porque has puesto a Jehová como tu esperanza, al Altísimo por tu habitación. Tendrás disfrute en tu hogar, disfrutarás de tu cónyuge y de tus hijos. Aprenderás a validar las pequeñas cosas de la vida que son las que construyen una gran vida. Nunca más digas que no tenés recursos porque entonces estarás invalidando la cruz, el sacrificio de la cruz. Nunca más digas que no tenés recursos. Nunca más digas, ay, qué pobre soy. Nunca más se te ocurra emitir esa palabra porque estarás invalidando lo que Cristo hizo en la cruz. Nunca más. Iglesia querida, se termina el tiempo de dolor y dice que se terminó. Hace más de 2000 años, nos estamos enterando en 2024, llevamos 2000 años de demora. Hace 2024 años se terminó el tiempo de dolor, de miseria, de pobreza y de escasez. Se levanta una iglesia con abundancia en todas las cosas para cumplir con la misión que Dios nos encomendó. Nunca más esas cosas tendrán poder y dominio sobre nuestra vida porque ya hemos sido redimidos de ellas. Amén. Vamos a ponernos de pie, por favor.